¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a otra edición de El Espejo, la primera de diciembre. Sí, comenzamos este último mes del año y como sabemos todos estamos tratando de cerrar este 2025 y previsualizar el próximo 2026. Nosotros aquí en El Espejo venimos prácticamente de todo el 2025 y diría también los años anteriores, poniendo el foco en la productividad y en las condiciones que necesita la Argentina de ser un país productivo, en crecimiento y próspero, digamos, para todas las familias de nuestro país. Y vinimos analizando todos los procesos macroeconómicos, vinimos analizando los procesos inflacionarios y después de este gobierno, por supuesto, también seguimos. Y hemos mencionado tantos temas como han sido las reformas estructurales, con distintos protagonistas, miradas y reflejos, que llegamos este diciembre con un tema estratégico, se puede decir, en la Argentina, que es nada más y nada menos que la reforma laboral, y analizar justamente cómo está hoy el mercado laboral de la Argentina. Algo que nos preocupa a todos, seguramente porque nuestro país hace ya más de una década que no genera empleo de calidad y estamos en plena transformación de modelos, ¿no? Donde empieza a sentirse en la industria el impacto y donde todavía muchas reformas estructurales están esperando ser implementadas, aprobadas en el Congreso, en este caso como la reforma laboral, de manera histórica, pero con una realidad que todavía tiene muchas piezas sueltas del rompecabezas y no le podemos ver la forma de crecimiento y desarrollo. Tenemos hoy de invitada a Virginia Giordano, sí, economista de IDESA, porque por supuesto IDESA es una institución que tiene un protagonismo principal en la materia y vienen estudiando justamente cómo está el mercado laboral, cómo se ha venido moviendo y esta necesidad que tenemos todos los argentinos de que haya más renovación de puestos laborales, generación de oportunidades y por supuesto el mejoramiento de las condiciones, ¿no? Salir de este proceso de precariedad laboral. Así que los invito a que se queden allí del otro lado, luego de la pausa, a compartir con nosotros en El Espejo esta charla que vamos a tener con la economista Virginia Giordano. Ya venimos. Bueno, y aquí en la pausa estábamos en plena charla con Virginia Giordano. Bienvenida, Virginia. ¿Cómo estás? Porque temas no nos faltan ahora de macroeconomía. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Marisa, gracias por la invitación. Sí, tenemos de todo. Ya te hemos invitado en otras oportunidades, te tenemos cariño, entonces podemos hablar de los hijos, de la vida personal, de la economía, de la finanza, de la macroeconomía, todo el espectro. Virginia, pero hoy con el foco en lo que nos interesa a todos los argentinos, que tiene que ver con el empleo fundamentalmente, cuando ya veníamos, como dije en el bloque anterior, anticipando las necesidades de las reformas estructurales, ¿no? Lo laboral, pero también lo previsional, lo impositivo, fiscal. Y en este caso, bueno, ya tenemos el Congreso con las puertas abiertas para recibir esta reforma laboral. Ustedes, como vienen estudiando, nos mandaste a nosotros los periodistas un informe de IDESA muy completo que quería un poquito que le contaras a la gente y desarrollar qué encontraron ustedes con respecto a la realidad del trabajo en la Argentina. Sí, lo que nosotros venimos marcando desde IDESA ya hace muchos años es que el mercado laboral argentino tiene una debilidad estructural para generar empleo de calidad. Si nosotros vemos la foto de cómo se compone la torta, tenemos que solamente un cuarto de los trabajadores accede a un empleo asalariado privado, formal, es decir, a empleo de calidad, y el resto es o desempleado o inactivo, y la mitad de los trabajadores son o informales o cuentapropistas, que es un mecanismo que recién hablamos detrás de cámara que viene creciendo mucho, ¿no? No vemos tantos aumentos en la tasa de desempleo como se ven en otros países o incluso como vivió Argentina misma en la década de los 90, sino que cuando la persona se queda sin empleo se las rebusca de alguna forma y recae en el autoempleo, en changas, en algún trabajo online, y por eso también vemos que se dispara el cuentapropismo y el monotributo, sobre todo en las categorías bajas.
Es decir, que esa es la foto hoy y lo más triste es que si nos vamos 20 años atrás vemos que la composición del mercado laboral no ha cambiado, aún en épocas de crecimiento económico, pues esto es algo que siempre aclaramos, siempre está la expectativa de que si la economía crece se genera empleo y lo que vemos es que si la economía crece se genera empleo, pero la composición de la torta permanece igual, hay una tendencia, hay algo en el mercado laboral argentino que hace que las proporciones queden igual y siempre aumente también el empleo informal. Y lo que nosotros venimos marcando hace mucho tiempo son las reglas de juego del mercado laboral, las instituciones laborales, y por eso se trae hoy en día a colación, creo que con razón de parte del gobierno, la necesidad de cambiar estas reglas de juego y de una reforma laboral. Sí, yo creo que el debate fundamentalmente, y quienes nos escuchan a veces están de un lado o del otro, ¿no? De ser empleado o empleador, y darle las condiciones debiera ser beneficio para las dos partes, ¿no? Generando mayor productividad, porque por ahí la gente se asusta un poco, nos desmejoran las condiciones laborales. O sea, ¿qué crees en esencia que puede llegar a mejorar, cambiar las estructuras, digamos, de lo que tenemos hoy con las reformas? Yo creo que primero hay que partir del diagnóstico que hay que cambiar, porque hoy en día hay derechos laborales, pero para pocos, digamos. Solamente un cuarto de los trabajadores accede a trabajo de calidad, el resto está afuera. Entonces la pregunta es cómo se generan las condiciones, ¿no?, para formalizar a los que están afuera del segmento formal y bueno, también para generar nuevos empleos, que ahí entran otras cuestiones que ya escapan la reforma laboral, que es como el crecimiento económico, la mejora en la educación, más inversiones y otras cuestiones. Pero bueno, nosotros desde IDESA siempre venimos marcando 3 pilares o 3 cuestiones a mejorar que atentan contra la creación del empleo de calidad. Una son las altas cargas sociales, es decir, en Argentina hoy por cada $1 que pone el empleador tiene que pagarle 50 centavos al Estado en concepto de cargas sociales y otras cuestiones, es decir, es muy caro contratar un empleado, entonces ante la duda el empresario, y generalmente cuando hablamos de empresario no hablamos de grandes empresas, hablamos de un empresario pyme, tiene que recaer en la informalidad porque no tiene forma de asumir ese costo. Entonces, uno de los temas a analizar en una reforma laboral es cómo bajar esas cargas sociales. ¿Y las cargas sociales son exactamente iguales si tenés empleados en un kiosco o en una mega empresa? Exactamente, si es un empleado joven, que por ahí uno de los más perjudicados son los jóvenes, así es alguien que tiene mucha antigüedad. Ver de alguna forma de reducir o... Para el sistema previsional, digamos, va lo mismo, o sea, la proporción es más o menos eso, como decís vos, o sea, recibe uno el empleado y le cuesta $1,5 al empleador. Exactamente. Y lo que termina sucediendo es que directamente se van a la informalidad y esa plata no termina llegando al Estado, digamos, para contribuir al sistema previsional. Ese es uno de los temas a analizar. El segundo tema, que en el borrador que está circulando en off, porque no sabemos todavía de qué estamos hablando, porque no entró el proyecto de ley, sin embargo el borrador que circula parece ir a venir del gobierno por la forma que está escrita y las cosas que dice. Uno de los temas que se está hablando es cambiar el marco de cómo se negocian los convenios colectivos de trabajo, ¿no? O sea, actualmente los convenios se deciden por rama. Vos tenés los de comercio, que lo deciden el sindicato de comercio, los de bancario, que lo decide la bancaria, y bueno, así. Y lo deciden las grandes cúpulas sindicales, pensados por ahí para empresas grandes. Entonces terminan aplicando condiciones de trabajo iguales para, por ejemplo, un gran supermercado en la ciudad de Buenos Aires que un pequeño comercio en el norte del país. Claro. Uno de los cambios que se quiere introducir es la posibilidad de desengancharse las pequeñas empresas o las empresas o los convenios a nivel de empresa del convenio colectivo sectorial. Es decir, eso que prospera en la realidad también uno ve mucho en la Argentina, lo veo en la calle, las empresas familiares, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a evitar meter en el sistema productivo a empleados, digamos, pues entonces ves cómo van creciendo. Sí, lo arreglo con mi hijo, lo arreglo con mi señora, sí, totalmente, ¿ves? Con tal de evitar contratar a una persona más. Para evitar el juicio, para evitar también el conflicto, ¿no? Claro, entonces esta idea lo que permitiría es que cada empresario negocie con sus empleadores y que ese acuerdo prevalezca por sobre encima del convenio por rama de actividad. Con lo cual daría más flexibilidad y permitiría ajustar a distintas realidades, ¿no? No es lo mismo una empresa grande que una empresa chica, una empresa en la Ciudad de Buenos Aires que una empresa en el interior del país. Tienen diferentes condiciones, diferentes productividades, diferentes costos de vida. Entonces esa la vemos como una reforma positiva, si se quiera.
Hay que ver, bueno, cómo se instrumenta, cómo se aplica. Nosotros venimos marcando que un punto que puede llegar a fallar es algo que ya se hizo en los 90 con la ley PYME, que era esto de decir, bueno, se permiten los convenios por empresa, pero después los únicos habilitados para negociarlos eran las grandes cúpulas sindicales, que no tenían ningún interés que los convenios por empresa prevalezcan por sobre los de ellos, y al final en la práctica nada cambió y nada sucedió. Entonces también hay que ver, bueno, cómo se instrumenta, cómo se aplica, qué dicen los jueces, los abogados, para ver cómo sale. Pero eso es algo que definitivamente hace falta, porque bueno, los convenios colectivos, y el presidente lo dijo de manera muy clara, vienen de los años 70, 80, épocas donde no había computadora, y hoy en día estamos hablando de la inteligencia artificial. Entonces no tiene ningún sentido que por esta cláusula de la ultraactividad estos convenios sigan vigentes, y hay que rediscutirlos y llevarlos a la actualidad, ¿no? Claro, yo creo que también, ya cerrando, porque acá me dan los tiempos, creo que debiera ayudar un poquito más la macroeconomía para que esta reforma laboral sea la puerta de entrada de muchos trabajadores y no la puerta de salida, ¿no? Yo creo que en algún momento Adorni en una declaración pública lo dijo, si trabamos tanto la puerta de salida tampoco se va a abrir la puerta de entrada, ¿no? En una realidad que se está transformando también por lo tecnológico y por otras cosas, sin duda que hay que permitir la rotación más fácil, ¿no? Para que haya más circulación de empleo, pero también hay que generar las opciones, ¿no? Es un país donde por ahí perdés un empleo rápidamente, no sé, me decían en Canadá. Canadá no tiene desempleo, entonces caminás 2 cuadras y encontrás un empleo, me decía una persona conocida que vive ahí. Vos acá en 2 días, es más, el Estado tiene bolsas de trabajo, entonces sabe dónde necesitan gente y dónde está la persona apta para ese lugar. Entonces, bueno, nosotros estamos bastante distantes en esa cuestión, así que esperemos que esta reforma laboral sea para bien y sea oportuna, ¿no? Que sea realmente, el gobierno pueda ver en qué momento estratégicamente también poder hacer las otras reformas estructurales que ya venimos analizando. Sí, ¿no? yo creo que una de las más urgentes, incluso más que la laboral, es la tributaria. Algo que ayudaría a que la economía crezca es tener mejores impuestos, menor carga tributaria. Y bueno, como te decía también detrás de cámara, la reforma laboral es una de las patas para generar la creación de empleo. También tenemos que la economía crezca, la educación de la que no se está hablando, muchas otras cosas que en su conjunto van a hacer, ¿no? Esto que el trabajo Sin aumente. duda que, bueno, ya el sector industrial, por ejemplo, hace un año venía pidiendo igualar la cancha. Si vos pensás que un auto en la Argentina, el 57%, un dato que me quedó muy grabado, que lo formulaba Sebastián Parra desde ese sector, de un auto el 57% lo componen hoy impuestos, el valor de un vehículo. O sea, te está diciendo claramente la carga tributaria que está siendo tan pesada que hoy por hoy es antiproductiva, ¿no? Bueno, vamos a ver, esperemos que se puedan bajar los impuestos. Gracias, Virginia, por tu presencia. Gracias a vos por la invitación.